Muy buenas tardes. Estamos en esta ocasión con Carlos Aguirre Rojas, aprovechando su visita a Chile. Carlos Aguirre es licenciado en Economía, maestro en Historia Económica y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de México, con un postdoctorado en Historia realizado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, buenos días. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo te ha tratado Chile? Pues no me puedo quejar. Es simpático porque la gente me pregunta si no me siento mal por el smog y les hago la broma que me siento mal porque es demasiado poco. Para los estándares de la Ciudad de México, que son mucho más altos, pero no, me ha ido muy bien. Ya tiene los pulmones curtidos. Exacto. Carlos, hablemos un poco de tu obra. Carlos, tienes, digamos, has trabajado el tema de la historia y la historiografía junto también a problemáticas del mundo actual. Centrémonos en lo primero. ¿Cuál crees tú que sería, en definitiva, la singularidad de hacer historia en América Latina, considerando tu propuesta de que debemos acercarnos a una historia crítica, vinculada y comprometida también con los movimientos sociales y las inquietudes sociales que vive el mundo actualmente? La singularidad de hacer historia hoy en América Latina. A ver, yo creo que para responder a esta pregunta tenemos un poco que tomar en cuenta el hecho de que, digamos, efectivamente el hecho de que las sociedades de América Latina son sociedades menos desarrolladas en términos capitalistas que, por ejemplo, las sociedades europeas o que Estados Unidos, influye también en las condiciones del trabajo historiográfico. Y digo esto porque efectivamente, digamos, mientras que allá todo el siglo XIX, en Francia por ejemplo, todo el siglo XIX fue el siglo de la construcción de archivos, la Revolución Francesa volvió todos los materiales del Estado francés, los hizo accesibles a los historiadores. Y entonces hay un largo proceso que cumplen Thierry, que cumplen Guizot, toda una serie de historiadores, que es, digamos, la puesta en valor accesible y libre a los historiadores de una masa de documentos fundamentales. Por eso Henri Pirenne podía decir a finales del siglo XIX y principios del XX que el siglo XIX había sido el siglo de la historia. Bueno, ese proceso de poner en orden, sistematizar los archivos y los documentos se cumple en América Latina, en México, en Argentina, en Chile, solo en el siglo XX. Lo digo porque entonces parte de las condiciones y parte de los procesos que crean el propio oficio de historiador solamente van, digamos, a conformarse más tardíamente en América Latina. Y yo creo que eso ha influido en el hecho de que en toda América Latina, ahora he podido convivir y platicar con colegas chilenos, he visto un poco los textos de historia de Chile que se hacen. Yo creo que la historiografía de América Latina en términos generales es muy atrasada. Y es muy atrasada en el sentido de que sigue predominando la visión positivista, precisamente pegada al documento, precisamente que tiene miedo de interpretar, que narra los hechos tal y como han acontecido, según esa vieja sentencia de Ranke, y que entonces, digamos, no osa, no se atreve a construir modelos interpretativos, hipótesis audaces de explicación, preguntarse por las causas de los procesos históricos. Pero es curioso porque esto se cruza con una situación que es un poco, digamos, contradictoria y paradójica en relación a este atraso historiográfico. Al mismo tiempo, y en los últimos 20 años, tenemos en América Latina los movimientos sociales más avanzados de todo el planeta. No los más avanzados de América Latina, sino de todo el planeta. Entonces, el movimiento neozapatista de México, después de 1994, los movimientos piqueteros argentinos, por ejemplo, los realmente autonomistas, el movimiento Pachacutic en Bolivia, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador, el movimiento mapuche, también la coordinadora Arauco Mayeco, son movimientos realmente muy antisistémicos, muy anticapitalistas, que están a la vanguardia, digamos, de los procesos sociales solo en América Latina y, digamos, mediante manifestaciones pacíficas, los pueblos de América Latina lograron derrocar 5 presidentes en Argentina en 2002, 3 presidentes en los últimos años en Bolivia y lo mismo, digamos, en Ecuador. Eso no pasa, digamos, en otro país, a excepción de la primavera árabe, aunque en la primavera árabe fueron movimientos muy efímeros que ya se perdieron y que a la vez desembocaron hasta en una regresión política. Y son movimientos antisistémicos que a la vez demandan una historia.
sin duda. Pero entonces, partiendo de esta situación paradójica, respondo un poco a qué es lo que podría ser hacer una historia crítica hoy en América Latina. Justamente yo creo que la historiografía y la historia en América Latina tiene que actualizarse doblemente. Primero, para asumir las perspectivas críticas que a partir de Marx fundamentalmente y durante todo el siglo XX se desarrollaron. Es decir, urge un proceso en el cual las historiografías deberían incorporar todo el legado del marxismo, las escuelas marxistas importantes como la Escuela de Frankfurt, la historiografía socialista británica, la perspectiva de Immanuel Wallerstein, pero también otras perspectivas de historia crítica que no casualmente se acercan y coinciden mucho con el marxismo, aunque no sean marxistas, como la mal llamada Escuela de los Anales, sobre todo en su primera generación con Marc Bloch y su segunda con Brodel. La historia de la mentalidad me parece que es bastante pobre y no tiene muchos aportes. Ahora la generación reciente de Anales está bastante en decadencia, pero también, por ejemplo, otras perspectivas que, habiendo pasado o conocido muy de cerca el marxismo, no se asumen marxistas, como la microhistoria italiana. O, por ejemplo, otra perspectiva que sí es marxista, la de los subalternos indios de Ranajit Guha, antes, claro, de su deriva posmoderna con Gallart y Chakrabarti Spivak, que es terrible y es una regresión absoluta. Pero lo digo en el sentido de que primera tarea, actualizarse en estas perspectivas, que son las perspectivas hoy más avanzadas, las perspectivas, digamos, que están marcando los nuevos rumbos de la historiografía, los debates historiográficos. Segunda tarea fundamental, y que además es de alguna manera casi una consecuencia lógica de esta actualización en el campo de la historia crítica, es entender que la historia no solamente estudia los hechos del pasado. Esto es una lección del movimiento de 1968, de la Revolución Mundial de 1968. La historia debe diagnosticar con densidad temporal larga, como decía Brodel, el más actual presente. Pero si la historia se ocupa no solo del pasado, sino también de los hechos del presente, tiene que convertirse en una herramienta para estos movimientos sociales, para estos pueblos que están luchando. Y entonces yo creo, primero, actualizar la historiografía para asimilar estas corrientes, que son las mejores corrientes de historia crítica que se desarrollaron en el siglo XX, y segunda tarea, vincular más esta historiografía crítica y esta historiografía renovada con los movimientos sociales, porque además yo creo que mucho de lo que esta historiografía latinoamericana podría aportar en el debate internacional puede obtenerlo de las lecciones que estos movimientos sociales están dando. Pongo un solo ejemplo. Hoy en todo el mundo se vive la crisis de la democracia. Todos los politólogos dicen la democracia, en vez de producir consensos, produce comunidades desgarradas, donde la mitad está en la derecha y la mitad en la izquierda. Eso se ve muy claramente en Chile. Parece que la mitad de Chile es muy de derecha y la otra mitad es bastante de izquierda. Eso es lo que producen las democracias delegativas, representativas. Bueno, hay una salida en estos movimientos que mencionaba de los piqueteros, de los zapatistas, de tal. Ellos están volviendo al concepto original de democracia, reivindicando la democracia directa y asamblearia. Y lo asombroso es que cientos de miles, no son 3 ni 20 personas, cientos de miles de indígenas, mediante el mecanismo de la asamblea, de la discusión colectiva y de la buena voluntad para encontrar la mejor salida para el colectivo, están, digamos, creando una democracia que es directa, asamblearia y a la vez consensual. Lo digo porque entonces yo creo que estudiar esos movimientos sociales permitiría también renovar los conceptos de la historiografía y renovar nuestro análisis, no solo en historia, sino en las ciencias sociales en general. Bueno, Carlos, te agradezco el análisis bastante interesante y acorde a los trabajos que nos ofrece Carlos en sus distintos libros que están siendo acercados a nosotros por la editorial Prohistoria. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy bien.